Hola a todos, es un gusto poder conversar y dar un poco más de información sobre los problemas de aprendizaje y el cerebro compatible. Espero que nos escuchen cocinando, trabajando o lo que estén haciendo, siempre estén cómodos. Ahora bien, presentamos las siguientes dificultades. En este espacio vamos a hablar de las dificultades en el aprendizaje, como lo es la discalculia. Según Gerari 2017, estos retrasos tempranos hacen que los niños se quedan rezagados para aprender otras áreas de matemáticas basadas en estos conocimientos y les dificulta alcanzar a sus compañeros. Afortunadamente, los investigadores están comenzando a desarrollar y a probar e intervenir para prevenir o subsanar estos déficits tempranos. Entre un 3 y un 8% de los niños en edad escolar muestran dificultades persistentes a estos factores como la aritmética numérica o en la matemática en general. Pues bien sabemos que esto se basa más en las dificultades de entender los números o comprender los números. Otro de los casos de la dislexia fonológica, la persona muestra dificultades en el mecanismo de convención, grafema o fonema, por lo que tiende a emplear la ruta léxica. La lectura de palabras familiares es precisa, pero muestran dificultades en la lectura de pseudopalabras y palabras desconocidas. Caso de la dislexia superficial, tiende a emplear la ruta fonológica, por lo que normalmente son incapaces de reconocer la palabra como un todo. Si bien hablamos de la disgrafía, en la población estudiada predomina la disgrafía que se produce por encontrarse afectando el análisis de la descomposición sonora silábica de las palabras, caracterizando sus situaciones o cambios de la incidencia de la dominancia lateral. Esta juega un papel muy importante para el manejo de los miembros superiores ante el inicio del aprendizaje de la escritura, ya que la falta de definición originaria en la disgrafía motriz por la rotación de los movimientos de las letras. Los autores definen que la insuficiencia en el análisis y síntesis de la composición sonora de las palabras se reflejan en las dificultades para unir letras en sílabas, y estas palabras en ocasiones se asocian con las sílabas donde predominan también las situaciones en inconstancia, como también el conocimiento de las bases psicológicas. Según Vidal 1989, la disortografía puede definirse como la dificultad que presentan algunos alumnos para aprender las normas ortográficas de la lengua, lo cual conlleva cometer frecuentes errores en la escritura de palabras. Este trastorno del lenguaje es considerado pariente de la disgrafía y la dislexia, pero no debemos confundirlos con estos conceptos, ya que solo afecta a la escritura y no tiene por qué influir ni en la lectura, ni en los trazos o en las grafías. Así, un alumno que presenta disortografía no tiene por qué leer mal ni tener una lectura ilegible. Es importante prestar atención cuando en el aula se observe lo siguiente. 1. Una mala ortografía que afecte a la articulación del lenguaje. 2. La falta de automatización en la adquisición de la ortografía. 3. La no diferenciación correcta de fonemas y la falta de retención de imágenes. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Es un síndrome de falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Hay 3 tipos de trastorno. Según predomine la falta de atención, la hiperactividad, la impulsividad o una combinación de ambas.
El trastorno por déficit de atención se considera una enfermedad del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son las condiciones neurológicas que aparecen en la primera infancia, por lo general antes de entrar a la escuela, y afectan el desarrollo del funcionamiento personal, social, académico y laboral. Por lo general implican dificultades con la adquisición, la conservación o aplicación de habilidades o conjunto de informaciones específicas. Autismo. Jesús Vargas. El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo caracterizado por una alteración cualitativa de la interacción social. El término autismo fue utilizado por Canet en 1943 para hacer referencia a un cuadro de inicio temprano con una afectación profunda del funcionamiento y un desinterés por el mundo extremo. El autismo no es una enfermedad, sino más bien un desorden del desarrollo de las funciones del cerebro. Los síntomas del autismo suelen aparecer durante los primeros 3 años de la niñez y continúa a través de toda la vida. Aunque no hay cura, el cuidado apropiado puede promover un desarrollo relativamente normal y reducir los comportamientos no deseados. Discapacidad intelectual. La definición antigua, según enfatiza las dificultades de las personas con dificultad intelectual en la adaptación a su contexto y típicamente relaciona los problemas de adaptación con la discapacidad intelectual. En cambio, las definiciones más recientes enfatizan que tanto los factores como el comportamiento deben estar presentes de forma significativa y que la discapacidad del rendimiento intelectual y de la conducta adaptativa deben aparecer durante el periodo de desarrollo desde el nacimiento hasta los 18 años. Deficiencia auditiva y visual. La sordoceguera es una discapacidad visual y auditiva, combinada de tal gravedad que resulta difícil que los sentidos dañados se compensen entre sí. Sin embargo, a diferencia de lo que se suele pensar, las personas sordociegas no son necesariamente completamente sordas o completamente ciegas. La mayoría de las personas sordociegas pueden ver u oír al menos en cierta medida. Algunas pueden tener parte de ambos sentidos. Un término más pertinente que se utiliza a menudo es de personas con discapacidad visual y auditiva. Causas de la discapacidad visual y auditiva. Las personas con discapacidad visual y auditiva se pueden dividir en 2 grupos principales, en función de cuánto se haya producido la discapacidad: sordoceguera congénita, desde el nacimiento o la primera infancia, y sordoceguera adquirida, aquellos que han vuelto sordociegos más adelante. Cerebro compatible. El aprendizaje compatible con el cerebro ofrece un enfoque innovador de la educación que respeta y utiliza el funcionamiento natural de la mente humana. Al adoptar los principios y prácticas delineados por Vera Birkenbill, los educadores y los estudiantes pueden fomentar un entorno de aprendizaje más dinámico, eficaz y satisfactorio. A medida que nuestra comprensión de los procesos de aprendizaje del cerebro continúa creciendo, el aprendizaje compatible con el cerebro proporciona un marco convincente para aprovechar nuestro potencial cognitivo y repensar el futuro de la educación. Los 5 pilares del cerebro compatible. El clima emocional, como un estado de ánimo colectivo relativamente estable que se caracteriza
por el predominio de ciertas emociones, una representación social sobre el mundo social y el futuro, y ciertas tendencias de acción asociadas a las emociones que impregnan las interacciones sociales. El ambiente emocional se refiere a la parte de un ambiente o un espacio que tiene que ver con la dimensión emocional, con la manera como nos sentimos en ese lugar, con las emociones que se generan en un entorno específico con dinámicas. Cuidar el cerebro. Se debe de beber agua con frecuencia y sigue una dieta baja en sal, baja en grasas saturadas, con poca carne y rica en cereales integrales, frutos secos, vegetales, verduras, pescado y aceite de oliva. Intenta no consumir bollería industrial ni productos procesados. Evita las relaciones tóxicas. Modera la ingestión de alcohol. Ayudar al estudiante a aprender es conectar con los estudiantes. Crear un ambiente positivo, adaptar la enseñanza, fomentar la autonomía y la autodirección. Dar una retroalimentación significativa y integrar diversidad e inclusión. Fraccionar contenidos de fragmentación se refiere a partir del contenido en trozos pequeños para que el cerebro pueda digerir la nueva información de forma más fácil. Es aquí donde terminamos otro capítulo de nuestro podcast, agradeciendo a todos ustedes que nos escucharon, esperando que al escuchar el podcast les sirva de conocimiento. Éxitos en sus labores diarias. En una próxima.